Diciendo todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Esto fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. Entraba casa por casa, hacía salir a los hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Mientras tanto, los que se habían dispersado anunciaban la palabra en los lugares por donde pasaban. Así Felipe anunció a Cristo a los samaritanos. En una de sus ciudades a donde había bajado, al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación, pues espíritus malos salían de los endemoniados dando gritos, y varios paralíticos y cojos quedaban sanos. Hubo pues gran alegría en aquella ciudad. Había llegado a la ciudad, además que Felipe, un hombre llamado Simón. Tenía muy impresionada a la gente de Samaria con sus artes mágicas y se hacía pasar por un gran personaje. Todos estaban pendientes de él, pequeños y grandes, y decían: este hombre es la fuerza de Dios, pues se hablaba de una tal gran fuerza de Dios. Desde hacía tiempo los tenía alucinados con sus artes mágicas y la gente lo seguía. Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Incluso Simón creyó y se hizo bautizar. No se apartaba de Felipe y no salía de su asombro al ver las señales milagrosas y los prodigios que se realizaba. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, y bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos, y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero diciendo: denme también a mí ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Pedro le contestó: al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Tú no puedes esperar nada ni tomar parte de esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. Arrepiéntete de esa maldad tuya y ruega al Señor que perdone tus intenciones. Ojalá lo haga, porque en tus caminos solamente veo amargura y lazos de maldad. Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no venga sobre mí nada de lo que han dicho. Pedro y Juan dieron testimonio, y después de predicar la palabra del Señor,
volvió a Jerusalén. Por el camino evangelizaron varios pueblos de Samaria. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: dirígete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie por estos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino. Y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba de la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oían leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entienden lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo delante ante el que lo trasquila, no abrió su boca. Fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe: dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y anunciarle a Jesús partiendo desde los textos de la Escritura. Siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. El etíope le dijo: aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Felipe respondió: puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro, bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua, el Espíritu arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió pues su camino con el corazón lleno de gozo. En cuanto a Felipe, se encontró en Azoto y salió a evangelizar uno tras otro todos los pueblos hasta llegar a Cesarea. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abriera los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: vete enseguida a la calle llamada Repta y pregunta la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acababa de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar del daño que está haciendo ese hombre.
Ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar preso a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: Ve, este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como el pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos unas especies de escama y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró la fuerza. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se fue por la sinagoga proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Los que lo oían quedaban maravillados y decían: y pensar que en Jerusalén perseguían a muerte a los que invocaban este nombre, pero no ha venido aquí para encadenarlos y llevarlos ante los jefes de los sacerdotes. Saulo cada vez con más vigor demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba a todas las objeciones de los judíos de Damasco. Al cabo de muchos días los judíos decidieron matarlo, pero Saulo llegó a conocer su plan. Día y noche eran vigiladas las puertas de la ciudad para poder matarlo. Entonces sus discípulos lo tomaron en una noche y lo bajaron desde lo alto de la muralla metido en un canasto. Al llegar a Jerusalén intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que se fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé lo tomó consigo y lo presentó a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo el Señor le había hablado. También les expulsó la valentía con que había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Saulo empezó a convivir con ellos, se movía muy libremente por Jerusalén y predicaba abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba a los helenistas y discutía con ellos, pero planearon matarle. Los hermanos se enteraron y se lo llevaron a Cesarea y desde allí lo enviaron a Tarso. La iglesia por entonces gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaban, caminaban con los ojos puestos en el Señor y estaban llenos del consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que recorría todos los lugares, fue también a visitar a los santos que vivían en Lidia. Allí encontró a un tal Eneas, que era paralítico y desde hacía 8 años yacía en una camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. Y de inmediato se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón los vieron y se convirtieron al Señor. En Jope había una discípula llamada Tabita, o Dorcas en griego, que quiere decir Gacela. Hacía muchas obras buenas, siempre ayudaba a los pobres. Por aquellos días se enfermó y murió. Después de lavar su cuerpo, le pusieron en la habitación del piso superior. Como Lidia está cerca de Jope, los discípulos, al saber que Pedro estaba allí, mandaron a 2 hombres con este recado: ven inmediatamente a donde nosotros. Pedro se fue sin más con ellos. Apenas llegó, lo hicieron subir a la habitación del piso superior, donde le presentaban las viudas que estaban llorando y le mostraban las túnicas y mantos que Tabita hacía mientras vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró:
Luego se volvió al cadáver y le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, reconoció a Pedro y se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Luego llamó a los santos y a las viudas y se las presentó viva. Esto se supo en todo Joppe y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció en Joppe bastante tiempo, en casa de un curtidor llamado Simón. Vivía en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio. Era un capitán del batallón itálico. Era un hombre piadoso, al igual que toda su familia. De los que temen a Dios, daban mucha limosna a los judíos pobres y oraba constantemente a Dios. Una tarde alrededor de las 3 tuvo una visión de la que no pudo dudar. Un ángel de Dios entraba a su habitación y le llamaba Cornelio. Él lo miró de frente y se llenó de miedo. Le dijo: ¿Qué pasa, Señor? El ángel respondió: tus oraciones y tus limonas han subido hasta Dios y acabas de ser recordadas ante Él. Ahora envía a algunos hombres a Jope para que traigan a un tal Simón llamado Pedro, que se aloja en la casa de Simón el curtidor, que está junto al mar. Apenas desapareció el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 criados y a un soldado piadoso que estaba a su servicio. Les explicó todo y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras iban de camino, ya cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Era el mediodía, sintió hambre y quiso comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo que descendía del cielo. Era como una tienda de campaña grande cuyas 4 puntas venían a posarse sobre el suelo. Dentro había toda clase de animales cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces una voz le habló: Pedro, levántate, mata y come. Pedro contestó: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. Y se le habló por segunda vez: lo que Dios ha purificado no lo llames impuro. Esto se repitió por 3 veces. Después aquellas cosas grandes fue levantada hacia el cielo. Después de volver en sí, Pedro buscaba en vano el significado de aquella visión, cuando justamente se presentaron los hombres enviados por Cornelio. Habían preguntado por la casa de Simón y ahora estaban a la puerta. Llamaron y preguntaron si se alojaba allí Simón llamado Pedro. Como Pedro aún seguía recapacitando sobre la visión, el Espíritu le dijo: abajo están unos hombres que te buscan. Baja y vete con ellos sin vacilar, pues los he enviado yo. Pedro bajó donde ellos y les dijo: yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es el motivo que los trae aquí? Ellos respondieron: nos envía el capitán Cornelio. Es un hombre recto, a los que temen a Dios y lo aprecian todos los judíos. Ha recibido de un santo ángel la orden de hacerte venir a su casa para aprender algo de ti. Entonces Pedro los invitó a pasar y les dio alojamiento. Al día siguiente partió con ellos y algunos hermanos de Jope le acompañaron. Al otro día llegaron a Cesarea. Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro estaba para entrar, Cornelio le salió al encuentro, se arrodilló y se inclinó ante él. Pedro lo levantó diciendo: levántate, que también yo soy un ser humano. Entró conversando con él y al ver que todas aquellas personas reunidas les dijo: ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero ni entrar en su casa.
Pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano a ningún hombre ni considerarlo impuro. Por eso he venido sin dudar apenas me llamaron. Ahora desearía saber por qué me han mandado a buscar. Cornelio respondió: hace 4 días a esta misma hora estaba yo orando en mi casa cuando se presentó delante de mí un hombre con ropas muy brillantes que me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus limosnas han sido recordadas ante Dios. Envía mensajeros a Jope y haz buscar a Simón llamado Pedro, que se hospeda en casa del curtidor Simón junto al mar. Te mandé a buscar enseguida y tú has tenido la amabilidad de venir. Ahora estamos todos aquí en presencia de Dios, dispuestos a escuchar todo lo que el Señor te ha ordenado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre personas. En todas las naciones mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Ahora bien, Dios ha enviado su palabra a los israelitas dándoles un mensaje de paz por medio de Jesús el Mesías, que también es el Señor de todos. Ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea después del bautismo que predicó Juan. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder, y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien, sanando a los oprimidos por el diablo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Al final lo mataron colgándolo del madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y lo hizo que se sentara. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver, no por todo el pueblo, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano. Por nosotros que comimos y bebimos con Él, después de que resucitó de entre los muertos. Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. A Él se refieren todos los profetas al decir que quieren creer en Él, recibe por su nombre el perdón de los pecados. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu bajó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. Cómo Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos. Y así era que se les oía hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizar en el nombre de Jesucristo y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedaran algunos días con ellos. Los apóstoles y los hermanos de Judea tuvieron noticias de que también personas no judías habían acogido la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos comenzaron a criticar su actitud. Has entrado en casa de gente no judía y has comido con ellos. Entonces Pedro se puso a explicarles los hechos punto por punto. Estaba yo haciendo oración en la ciudad de Jope cuando un éxtasis tuve una visión. Algo bajaba del cielo, algo que se parecía a una gran tienda de campaña, y llegaba hasta mí, posándose en el suelo sobre sus 4 puntas. Miré atentamente y vi en ella cuadrúpedos, bestias del campo, reptiles y aves. Oí también una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. Yo contesté: de ninguna manera, Señor. Nunca he entrado en mi boca nada profano o impuro. La voz me habló por segunda vez: lo que Dios ha purificado no lo llames impuro. Esto se repitió por 3 veces y después se fue retirando todo al cielo.
En aquel momento 3 hombres que habían sido enviados a mí desde Cesarea llegaron a la casa donde nosotros estábamos. El Espíritu me dijo que los siguiera sin vacilar. Me acompañaron estos 7 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto a un ángel que se presentó en su casa y le dijo: envía a alguien a Jope para que traiga a Simón llamado Pedro. Él te dará un mensaje por el que te salvarás tú y toda tu familia. Apenas había comenzado yo a hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos, como había bajado al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de las palabras del Señor que dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si ellos creían en el Señor Jesús y Dios les comunicaba el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Cuando oyeron esto, se tranquilizaron y alababan a Dios diciendo: también a los que no son judíos les ha hablado Dios la conversión que lleva a la vida. Algunos que se habían dispersado a raíz de la persecución, cuando el asunto de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solo predicaban la palabra de los judíos, a los judíos. Sin embargo, unos hombres de Chipre y de Cirene que habían llegado a Antioquía se dirigieron también a los griegos y le anunciaron la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y fueron numerosos los que creyeron y se convirtieron al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar fue testigo de la gracia de Dios y se alegró. Animaba a todos a que permaneciesen fieles al Señor como firmes corazón, pues eran hombres excelentes, llenos de Espíritu Santo y de fe. Así fue como un buen número de gente conoció al Señor. Bernabé salió para Tarso a buscar a Saulo, y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente, y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Por aquel tiempo bajaron algunos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, dio a entender con gestos proféticos que una gran hambre vendría sobre todo el mundo, la que de hecho sobrevino en tiempos del emperador Claudio. Entonces cada uno de los discípulos empezó a ahorrar según sus posibilidades, destinando esta ayuda a los hermanos de Judea. Así lo hicieron, enviándosela a los presbíteros por medio de Bernabé y de Pablo y de Saulo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mañana vamos a continuar con el capítulo 12, si Dios quiere, y María Santísima. Bueno, ya estamos en la recta final. Ya nos quedan menos libros para leer. Estamos pasando la mitad ya del libro de los Hechos de los Apóstoles para continuar con los siguientes libros. Después vamos a leer la primera carta de los romanos, a los romanos, que le escribió San Pablo. El libro de los Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos. 28 capítulos. Y continuaremos con los romanos. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Le leyó el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, si Dios quiere, a la misma hora por el mismo canal para seguir leyendo la palabra de Dios. No falten, los esperamos.